Buenas tardes a todos. Vamos a seguir con la marcha de esta reunión un poco maratoniana para los tiempos que llevamos, que hemos empezado a las 9:30 de la mañana. Esta reunión, esta cumbre sobre la inmunoterapia en cáncer de pulmón, donde hemos tenido la suerte de estar todo el día disfrutando de una serie de presentaciones de gente tanto nacional como internacional, no voy a nombrar a nadie, ponentes de alto nivel, y donde hemos aprendido y nos hemos divertido muchísimo. Claro, yo creo que uno de los principales valores de esta reunión ha sido no solamente los ponentes, sino también las discusiones que ha habido. Y ahora entramos en un aspecto pues, bastante interesante, que es la práctica clínica diaria. Vamos a escuchar 3 casos clínicos. Me acompaña en la moderación el doctor Luis Pazares. ¿Qué voy a decir de él? Muchas gracias, Luis, por compartir conmigo y yo contigo la comoderación. Y pues tanto la doctora Marga Mayén del Hospital de la Santa Creu de Barcelona, la doctora Isla del Hospital Lozano Blesa de Zaragoza y finalmente el doctor Manolo Cobo del Hospital Universitario de Málaga, nos van a presentar 3 situaciones y vamos a tener la oportunidad de comentarlas con ellos. Haremos una pequeña discusión inicial con la doctora Marga Mayén porque se tiene otro compromiso y no hay ningún problema y así lo haremos. Y vamos a ver cómo estos casos son resueltos por nuestros compañeros de alta experiencia, de alto nivel de conocimientos, que tienen muchos años trabajados en cáncer de pulmón, con el grupo cooperativo español y con otros grupos cooperativos, y que la verdad es que acumulan, pues no por edad, sino por muchos años de trabajo, pues un enorme cúmulo de conocimientos y de experiencia. Luis, te doy la palabra unos minutos antes de que hablen ellos para que puedas decir lo que te parezca oportuno. Pues nada, fenomenal. Oye, que me parece que es una iniciativa fantástica. Llevamos un día, yo creo que muy entretenido, en el que hemos revisado realmente lo que hacer, lo que debemos de hacer en términos de inmunoterapia. Yo creo que es un buen momento esta sesión para ponerlo en práctica, ¿no? Seguro que los casos clínicos van a ser un ejercicio fantástico y hay que animar a la gente para que seamos interactivos en las discusiones que vamos a tener después del caso de Marga y la que tendremos al final de los 2 casos de Lola Isla y de Manolo Cobo. Así es. Y un poco animaros a todos los que estáis siguiéndonos a que no perdáis, por favor, no perdáis la conferencia que cierra esta reunión de hoy del doctor Carlos Cordón. Es muy, muy interesante. Yo os rogaría que no os la perdierais, de verdad. Bueno, Marga, adelante. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación ECO y a los organizadores por contar conmigo para presentar este caso que ahora pondremos en la pantalla, entiendo. Ya. Perfecto. Bueno, voy a presentar un caso de un paciente que podríamos decir que se presenta con una enfermedad agresiva. Se trata de un varón de 72 años sin otros antecedentes de interés que un extabaquismo desde hace 12 años con un índice acumulado de 40 paquetes año, que en junio del año pasado debutó con un cuadro de infección respiratoria de vías bajas y por este motivo le dieron un tratamiento antibiótico, se le hizo una radiografía de tórax que observó una masa a nivel del lóbulo superior izquierdo, derecho, perdón. El paciente fue remitido al circuito de diagnóstico rápido de cáncer de pulmón del Hospital de Sant Pau y en julio de 2020 se diagnosticó de un adenocarcinoma pulmonar con patrón acinar, que era un T4 por tamaño y que infiltraba mediastino, N3 por afectación supraclavicular y estadio 4 por afectación ósea, pulmonar y hepática.
En la biopsia se determinó PDL1, que mostró una alta expresión del 50% con el kit 22C3, y los test que hicimos en el hospital, que fueron EGFR, ALK y ROS1, fueron negativos. Este paciente además presentaba una estenosis de la vena cava superior importante, motivo por el cual inicialmente se le prescribió un tratamiento con corticoides, pero es decir, es importante comentar que esto se prescribió desde el servicio de neumología y el paciente estaba asintomático. Cuando vino a oncología tuvimos la posibilidad de hacerle un test de un foundation y lo que encontramos fue una mutación de STK11. Entonces, de entrada, este es un señor con un PDL1 alto que podría ser un buen candidato para inmunoterapia, pero tiene factores adversos. En primer lugar, el haber recibido tratamiento antibiótico, sabemos que podría ser un factor de peor respuesta a la inmunoterapia, como está reportado en la literatura, y también sabemos que el hecho de haber recibido tratamiento con corticoides, sobre todo por las comorbilidades que tienen los pacientes, también empeora el pronóstico. Esto es un trabajo que nosotros recientemente hemos publicado con nuestra serie de pacientes. En cuanto a la mutación de STK11, sabemos que la inactivación de STK11 produce un microambiente tumoral frío con menor densidad de linfocitos, y también se sabe que esta mutación es un potencial mecanismo tanto de resistencia a la inmunoterapia en carcinoma pulmonar no microcítico no escamoso, como también un factor de mal pronóstico. Nuestro paciente, la mutación que tenía consistía en una duplicación de 2 pares de bases que condiciona una alteración de la proteína. Hay reportado ya muchos estudios, sobre todo retrospectivos, de pacientes en los que se ha analizado el papel de la mutación de STK11 para valorar la respuesta a los tratamientos con inmunoterapia, y lo que se ha visto es que aquellos pacientes que tienen una mutación tienen una supervivencia libre de progresión menor cuando tienen la mutación que cuando no la tienen, tanto para los pacientes que reciben quimioinmuno como para los pacientes que reciben inmunoterapia previa. Estos son unos resultados que se presentaron el año pasado en el Mundial. También lo mismo del estudio MYSTIC, tanto para pacientes que recibían solo durvalumab como para pacientes que recibían durvat y tremelimumab. Este es un trabajo que se ha presentado también en el ESMO Open recientemente, se ha publicado, que lo que observa es que realmente lo que aporta es un factor de mal pronóstico, es decir, que por un lado tenemos un factor predictivo de mala respuesta, pero también un factor de mal pronóstico para el cáncer de pulmón en general, pero recientemente también se presentaron datos del estudio Keynote 042, que son pacientes con un PDL1 por encima de un 1% que recibían pembrolizumab versus quimioterapia, y la conclusión de este análisis es que el hecho de presentar una mutación de STK11 no empeoraba los resultados de los pacientes que recibían tratamiento con pembrolizumab, a diferencia de lo que se había visto en los estudios previos. Y los autores concluyen de que en pacientes con mutación de STK11 o KIP1 el tratamiento con inmunoterapia podía seguir siendo un estándar en primera línea. Bueno, pues nosotros a este paciente empezamos con un tratamiento de pembrolizumab en agosto del 2019. Este paciente tenía bastantes síntomas, tenía astenia, anorexia, pérdida de peso, disnea, dolor torácico, tos, algún esputo hemoptoico, estaba con dexametasona que conseguimos retirar. Empezó el tratamiento y tras el primer ciclo el paciente precisó ingreso por presentar una trombosis brachiocefálica bilateral que precisó tratamiento con uroquinasa y colocación de una prótesis brachiocefálica y de vena cava superior bilateral, con lo cual el paciente recibió tratamiento anticoagulante y recibió unos días de dexametasona. Tuvimos que retrasar el segundo ciclo, pero el paciente recibió el segundo ciclo de dexametasona, y entonces tras el segundo ciclo lo que vimos fue un empeoramiento de la enfermedad. Esta sería la masa inicial con la metástasis suprarrenal que tenía el paciente, y lo que vemos aquí es un crecimiento de la masa con un crecimiento de la metástasis suprarrenal izquierda y aparición de un nódulo presacro y un nódulo al lado del músculo psoas izquierdo. En este momento podríamos pensar que este paciente tenía una progresión no confirmada, y esto nos lo dice la clínica.
Podría ser una pseudoprogresión. ¿Qué es la pseudoprogresión? Pues es un crecimiento de lesiones o aparición de lesiones nuevas seguidas de una respuesta. Está descrito sobre todo en melanoma, pero también hay series reportadas en cáncer de pulmón. No es una progresión verdadera. En principio se dice que lo que hay es un infiltrado de células inmunitarias y para considerarlo que no es una progresión verdadera es importante que el paciente tenga una estabilidad clínica en tanto que el paciente mantiene PS y no precisa un aumento del tratamiento sintomático y se precisa una nueva valoración de respuesta entre 4 y 8 semanas posteriores. Esto está muy descrito ya lo que serían los criterios IRECIST y está muy establecido lo que se tendría que hacer y cómo determinar si posteriormente este paciente es una progresión verdadera o es una no progresión o una estabilidad o respuesta en función de si estas nuevas lesiones crecen o aparecen otras nuevas lesiones. Pues curiosamente este paciente vino para el tercer ciclo y clínicamente estaba mucho mejor, la tos había mejorado, le quedaba algún esputum optoico, pero lo que refería es que desde hacía 24 horas tenía un dolor en la rodilla derecha bastante importante. En este momento le hicimos una radiografía y lo que vimos es una lesión lítica en la parte distal del fémur. Este paciente inicialmente tenía un PET, pero el PET en nuestro centro llega hasta un poco más abajo de lo que serían las caderas, no llegaba hasta esta zona y no sabemos si realmente esta lesión estaba al principio o no. Lo que hicimos fue administrar una radioterapia paliativa con una dosis única de 8 grays y el paciente siguió tratamiento y repetimos las pruebas al cabo de 4 semanas porque nos daba miedo que si realmente este paciente estaba en progresión perderlo y lo que vimos fue pues, que a nivel de la masa pulmonar había una reducción, se había reducido la metástasis suprarrenal, el nódulo presacro y también había una reducción del nódulo a nivel del músculo ilíaco derecho. Se valoró como una estabilización de la enfermedad porque estas nuevas lesiones no habían crecido y las lesiones antiguas se habían reducido, no había aparición de nuevas lesiones y el paciente continuó con el tratamiento. Previo al ciclo cuarto, el paciente había mejorado mucho todavía, prácticamente el dolor estaba controlado con la morfina que le habíamos administrado y la radioterapia y clínicamente pues el paciente no tenía ninguna novedad. Y aquí lo que nos planteamos es que quizás había habido un efecto abscopal debido a esta radioterapia. ¿Y qué es el efecto abscopal? Pues el efecto abscopal es la reducción de la enfermedad a distancia tras un tratamiento local y se cree que es debido a un incremento de la expresión antigénica. Cuando administramos radioterapia sobre una lesión, lo que hace es una liberación de antígenos que activan a los linfocitos T. Estos linfocitos se desplazan hasta el linfocito, hasta el ganglio linfático que hacen una fase de priming y posteriormente pues hay una difusión hasta lo que sería a nivel periférico de estos linfocitos y pueden actuar a nivel de otras localizaciones además de este tumor primario que se ha irradiado. ¿Vale? Aquí tenemos pues otra manera de verlo, lo que os he explicado, ¿vale? Sería lo mismo la liberación de los antígenos que son captados por las células dendríticas, activan los linfocitos T, pero aquí lo que me interesa es que veáis que cuando hay la activación de los linfocitos T puede ser que haya un bloqueo por el PD1 que inactive a las células que lo reconocen, a las células tumorales y aquí es donde actuarían los anticuerpos anti-PD1 y este potencial efecto sinérgico de la radioterapia y la inmunoterapia. Esto está descrito y de hecho hay muchos ensayos clínicos en cáncer de pulmón que están evaluando el papel del efecto abscopal de la SBRT, sobre todo en combinación con inmunoterapia y en los próximos años vamos a tener más datos de este fenómeno. En cuanto a nuestro paciente, pues ha seguido recibiendo tratamiento con pembrolizumab. En diciembre ya observamos una respuesta parcial por criterios IRECIST que se ha mantenido de cara a mayo. En el control de mayo, pues el paciente ya solo presentaba una leve gonalgia que actualmente pues, es el único síntoma que tiene
y pues ahora pues en el último control el paciente había presentado una reducción de un 50% por criterios RECIST y está muy bien y lo único que precisa son antiinflamatorios ocasionales para el control de la gonalgia. Aquí tenéis las imágenes para que veáis la reducción de la enfermedad. Este es el que teníamos en octubre cuando confirmamos que el paciente estaba en estabilización de la enfermedad. Este es en el control de diciembre, que fijaros que la glándula suprarrenal ya se había reducido bastante, había desaparecido el nódulo a nivel del músculo psoas izquierdo. Aquí en mayo pues vemos todavía más esta reducción de la enfermedad, la suprarrenal prácticamente se ve normal, el nódulo presaco prácticamente no se ve y el nódulo del músculo psoas izquierdo tampoco. Y este es el último control que le hicimos en septiembre al paciente, que pues, se observa una reducción muy importante de toda la enfermedad que presentaba el paciente. Entonces, como puntos interesantes de este caso, pues es que realmente es un paciente que de entrada, pues por las características que tenía de una enfermedad agresiva, sintomática, probablemente no era un paciente que quizás era el mejor candidato para plantearte una inmunoterapia de entrada como monoterapia, encima asociado al tema de los corticoides, de los antibióticos y de la mutación de la STK11 y que por la evolución del caso, pues realmente creemos que acertamos en ese momento con el tratamiento y la evolución ha sido fantástica. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marga. No sé, Luis, vamos a hacer, si quieres, algún comentario. La verdad es que estos casos son siempre sorprendentes, ¿no? Ver cómo evolucionan de una manera distinta diferentes localizaciones del tumor, ¿no? Y uno se plantea siempre, bueno, aparte del efecto Ascopal que has nombrado, que es muy interesante teóricamente, aunque también habría que recordar la publicación de New England de hace 2 años, puede ser, que decía que dudaba de que existiese de verdad el efecto Ascopal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que aparecen casos como este, ¿no? Que te lo planteas. ¿No pensaste en algún momento hacer alguna biopsia en alguna localización para saber qué estaba pasando de forma asíncrona en las diferentes localizaciones del tumor de este paciente? Mira, la verdad es que las nuevas lesiones que presentaba eran de fácil acceso y la única lesión que podríamos haber planteado era la lesión de la suprarrenal izquierda mediante un NEUS. Lo que pasa que justo en el momento que hubo la progresión, que fue cuando el paciente pues estaba descoagulado por el tema de la trombosis, creímos que quizás tampoco aportaba mucho beneficio en ese momento y decidimos hacer un ciclo más porque nuestra idea era pensar que el tratamiento no le estaba funcionando. En ese momento realmente lo que pensamos es que quizás no estaba funcionando y que lo más probable es que en el TAC siguiente viéramos una progresión. Realmente los primeros sorprendidos fuimos nosotros cuando encontramos esta respuesta y esta reducción de la enfermedad al cabo de 4 semanas. ¿En tu próximo paciente similar a este volverías a hacer una monoterapia o te plantearías otras opciones? Bueno, claro, tal y como tenemos las cosas actualmente, es difícil poder poner un triplete en un paciente con un PDL1 alto fuera del contexto de los ensayos clínicos, porque no tenemos la aprobación. Yo a este paciente, si hubiera podido, creo que lo hubiera tratado con quimioinmuno, porque creo que era un paciente que tenía muchos síntomas y que se hubiera beneficiado más de una quimioinmuno. Genial. Bueno, sabemos que tienes un poco de prisa. Sí. Luis, si no tienes ningún comentario, sí, pasamos al siguiente ponente. Yo creía, a mí me parece muy relevante y yo estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Marga. Probablemente este paciente aún no le gustaría poner quimio inmuno, ¿no? Si nos encontramos mañana en la clínica y en el fondo es una situación esta kafkiana, ¿no? En la que vivimos contra la realidad de la evidencia, de lo que creemos que hemos de hacer porque hay una regulación en un determinado sentido, ¿no? Digo yo, alguna vez se nos ha planteado y una posibilidad es ponerle quimioterapia de primera línea con quimio y a los 10 minutos inmunoterapia de segunda. Sí, no sé, yo esto no he tenido la ocasión de probarlo todavía.
pero lo tendré en cuenta. Lo digo porque es que esto es un Sí. poco, ¿no? ¿Qué tal? Vamos, nosotros la verdad es que hemos un poco pactado con nuestro sistema, sobre todo teniendo en cuenta el valor marginal en coste de la quimioterapia versus la inmuno, que probablemente tenía poco sentido esto, ¿no? Y en casos razonados, pues bueno, nos lo permiten, pero creo que es un dislate, vamos. Una Estoy pena. totalmente de acuerdo. Sí. ¿Tú haces Ya, con pues, mucha frecuencia, ¿perdón? Marga, haces Dime. con mucha frecuencia estudios genómicos en los pacientes, por ejemplo, LKB1 o la masa o la carga mutacional, etcétera, para ayudarte en los pacientes PDL1 altos saber si tienes que ir por quimioinmuno o solo inmuno, o realmente la clínica es lo que guía? Nosotros solo podemos hacer estudios genéticos en contadas ocasiones cuando tenemos disponibilidad, pero no lo hacemos de rutina. Entonces, yo me guío mucho por la clínica más que por factores genéticos porque habitualmente no los tengo. La realidad es que yo creo que hoy en día todos nos fiamos más de la clínica todavía, ¿no? Perdona, Carlos, yo creo No, que... no, sí, yo seguiría hablando con vosotros, pero es que tenemos que seguir, Muy perdonad, bien, pero la disciplina de los tiempos nos muy obliga, ¿eh? bien, muy bien. Marga, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Un abrazo a Un todos. placer, un placer. Adiós. Bueno, pues vamos entonces a por el siguiente caso, ¿no? Con la doctora, Con eh, Lola Islas, doctora Island, Island. que nos va a contar un caso muy interesante acerca de las metástasis cerebrales y el manejo con inmunoterapia en cáncer no microcítico. Hola a todos, pues buenas tardes. Agradecer a la Fundación ECO, a Carlos Camps, la oportunidad de estar hoy aquí en esta interesante reunión y da gusto compartirla con compañeros tan simpáticos como el doctor Luis Fazares, que bueno, siempre me trata así de bien. Y bueno, a mí me corresponde hablar de... Bueno, Y Carlos Hans no es antipático, ¿no? no lo es, pero no me presenta tan simpático. Bueno. Bueno, nada, es un caso clínico cuyo perfil es que tiene metástasis cerebrales y que es tratado con inmunoterapia, tratada porque es una mujer. No sé dónde tengo que darle para que me funcione el... Vale, bueno, pues esto es el caso clínico. Es una mujer de 58 años, fumadora activa, IPA de 35, con hipertensión arterial, no toma inmunosupresores ni tiene ninguna enfermedad autoinmune. Debuta en septiembre de 2018 con una historia de debilidad en mi cuerpo derecho, ECOG1. Analítica normal, resonancia magnética cerebral, presenta una lesión cerebral parietal posterior izquierda de 2,1 centímetros, una masa en vermis cerebeloso derecho de 3 centímetros y múltiples nódulos cerebelosos bilaterales. En el escáner body, pues solo se identifica una lesión en lóbulo inferior derecho de pulmón de 3,2 centímetros que en el PET-TAC capta con un submax de 4,1. Se le hacen 2 core biopsias y un EBUS no se consigue muestra y al final se necesita una biopsia quirúrgica por batch con el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón anatomopatológico, EGFR-ALK-ROS1, PDL1 negativos. También a esta señora se le hace una plataforma NGS, en este caso en biopsia sólida. Estos serían los hallazgos. Se confirmaría la negatividad de los biomarcadores que habíamos determinado. No hay otras mutaciones driver accionables y, bueno, nos aparecen estos resultados de TMB intermedio de 18 mutaciones megabase. No hay inestabilidad de microsatélite y hay una mutación KRAS, pero es una mutación G19V. Sabemos que KRAS pues se relaciona, nos da una información de mayor eficacia de inmunoterapia. Esta mutación en concreto parece ser que tiene un efecto menor en cuanto a eficacia. Y también hay una mutación de RAS KIP1
que se relaciona bueno, pues en determinadas publicaciones con menor eficacia de inmunoterapia. Esta información nos la ha dado la plataforma en relación con la actividad de la inmunoterapia. Estadio clínico T2AN0M1C, estadio 4B. Este es el escáner de septiembre de 2018 con la lesión en lóbulo inferior derecho, pulmonar, y las metástasis cerebrales y cerebelosas múltiples en la resonancia. Aquí el PET-TAC con la captación en lóbulo inferior derecho de pulmón. La clínica fue a peor con una inestabilidad por las metástasis cerebelosas que obligó con el retraso diagnóstico a hacer una radioterapia holocraneal en octubre de 2018, dosis de 30 Gray 10 fracciones. Ya en noviembre teníamos el diagnóstico y en ese momento el estándar de primera línea de tratamiento en esta paciente pues será carboplatino pemetrexed por 4 ciclos y después mantenimiento con pemetrexed. Se administran esos 4 ciclos iniciales y después 11 de mantenimiento. Toxicidad astenia grado 2, edema grado 1. Hay un control de síntomas bastante bueno, pero estabilización de la enfermedad no se consigue ninguna respuesta. La PFS es de 11 meses y hay una progresión asintomática que se identifica más bien por pruebas con aumento de lesiones cerebelosas y cerebrales. Y en el PET-TAC, además de la masa en lóbulo inferior derecho, pues aparece una adenopatía 11R y una metástasis suprarrenal izquierda de 2,5 centímetros. Aquí tendríamos la resonancia de octubre de 2019, después de este año de hacer tratamiento con quimioterapia, con mucha enfermedad cerebral. Y el PET-TAC con la aparición de estas dos lesiones, la 11R y la suprarrenal, además de la que ya teníamos en pulmón del lóbulo inferior derecho. Se le indica un tratamiento de segunda línea en octubre de 2019 con atezolizumab, 1.200 miligramos intravenoso día 1, dosis flat cada 3 semanas. Se administran 19 ciclos, estamos todavía en ello. No se ha visto ninguna toxicidad y la respuesta se consigue ya con el tercer ciclo en diciembre de 2019. En estos momentos con este tratamiento PFS 13 meses. Aquí tendríamos la resonancia magnética que se hizo el mes pasado en la valoración de respuesta que tocaba y se puede observar cómo hay poca enfermedad cerebral. Ha habido una muy buena respuesta cerebral de las metástasis cerebrales con esta segunda línea de atezolizumab. A nivel del PET-TAC, pues la lesión en 11R ha desaparecido y también la lesión en suprarrenal izquierda y se mantiene la lesión en lóbulo inferior derecho. Total, en resumen, se inicia una radioterapia holocraneal, luego una primera línea con carboplatino pemetrexed sin conseguirse más que una estabilización, PFS 11 meses, después una segunda línea atezolizumab, respuesta parcial, PFS 13 meses hasta ahora y en total supervivencia global hasta ahora 24 meses. Esta sería la línea del tiempo con las estrategias de tratamiento y los momentos en los que se ha administrado, así como las respuestas y la supervivencia global 24 meses. Aspectos para discutir: hacer o no una plataforma NGS en una mujer con diagnóstico molecular PAN negativo para los test habituales. Segunda línea de tratamiento en estadio 4 con cáncer de pulmón no escamoso y metástasis cerebrales y atezolizumab o inmunoterapia. Hacer o no una plataforma NGS al diagnóstico, yo creo que sí. Bueno, este es el consenso SEOM-SEAP, en donde bueno, pues se identificaron estos biomarcadores de obligación como estándar en la práctica clínica, EGFR, Carros1, BRAF, PDL1 para adenocarcinomas y con otros marcadores emergentes, entre los que están ER2-MET, RET, ENTRAC, TMB. También en la guía ESMO pues nos establece la obligatoriedad o nos establece como estándar la necesidad de identificar, de testar estos biomarcadores y recientemente acaba de incorporar en esta última actualización el reordenamiento de ENTRAC. Hacer single test versus NGS, pues la verdad es que cada vez más en las guías queda reflejado que si es posible se recomendaría NGS. Y recientemente también se ha publicado este artículo de ESMO, en donde pues, también en cáncer de pulmón, adenocarcinomas, nos dicen que bueno, sería recomendable también en la práctica clínica introducir NGS. Segunda línea, en estadio 4, PAN negativo, carcinoma no escamoso, metástasis cerebrales y noviembre de 2019, inmunoterapia.
En la guía ESMO, recientemente actualizada, pues tenemos esta indicación de atezolizumab, que fue el fármaco que se administró en segunda línea, con nivel de violencia y grado de recomendación 1A y con una magnitud de beneficio clínico en la escala ESMO de 5. Atezolizumab consigue la indicación gracias al estudio pivotal publicado por Ritmeyer en Lancet 2016, estudio OAC. Este es el diseño. Tras una primera o segunda línea de quimioterapia, los pacientes se aleatorizan a atezolizumab versus docetaxel, pudiéndose incluir pacientes con metástasis cerebrales asintomáticas tratadas. El objetivo primario era supervivencia global, que se alcanza, y la mediana de 13,8 meses. Nuestro paciente ya lleva 24 meses. Metástasis cerebrales e inmunoterapia, resultados satisfactorios. Bueno, en esta guía ESMO se habla de la posibilidad de, por supuesto, utilizar radioterapia craneal, SBRT, y se habla de que hasta ahora hay datos limitados sobre seguridad y eficacia de la inmunoterapia en pacientes con metástasis cerebrales no tratadas. La verdad es que las metástasis cerebrales aparecen hasta en un 40% de estos pacientes a lo largo de su enfermedad, son por tanto muy frecuentes. Esta es una educacional de ASCO 2016, hace bastante tiempo, en el cual pues ya hablaba de que el microambiente tumoral inflamatorio de las metástasis cerebrales era algo diferente de las extracraneales y que había una infiltración densa de linfocitos TIL. Que los inhibidores de los controles inmunes ya habían demostrado actividad en los ensayos clínicos iniciales de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico y melanoma con metástasis cerebrales. Bueno, traigo aquí este artículo de los colegas del ICO Hospitalet, que lo acaban de publicar sobre precisamente inmunoterapia y metástasis cerebrales. Ellos hablan de la presencia de astrocitos reactivos y de macrófagos asociados a tumor como responsables de la progresión tumoral y de la evasión inmune en los pacientes con metástasis cerebrales de cáncer de pulmón no microcítico. Indican que las metástasis cerebrales normalmente son inmunológicamente frías, con PDL1 bajo y poca infiltración de linfocitos, y recomiendan una caracterización del inmunofenotipo de las metástasis cerebrales, estudiar las interacciones del sistema inmune con las células del cáncer y con las células cerebrales, para intentar mejorar los resultados de la inmunoterapia, ser más precisos en este tratamiento después de este estudio más intenso. En los estudios de inmunoterapia en pacientes pretratados de cáncer de pulmón no microcítico, el porcentaje de pacientes con metástasis cerebrales que se incluyó fue de alrededor de solo el 10%. Pocos pacientes y muy seleccionados, normalmente eran asintomáticos y previamente tratados. En el estudio OAC, en el que, bueno, el estudio pivotal del fármaco que hemos utilizado en la paciente del caso clínico, para el subgrupo de pacientes con metástasis cerebrales, el hazard ratio fue incluso mejor que el de metástasis cerebrales, un número pequeño, 10%, 0,54 de hazard ratio. Y en esta diapositiva, también extraída de la revisión de los compañeros del ICO Hospitalet, pues se puede ver muy bien cuáles son los resultados de los estudios fase 3, tanto en primera como en segunda línea, y con metástasis cerebrales y sin metástasis cerebrales. Resultados bastante comparables. Hay que decir que ya en ensayos clínicos en primera línea de inmunoterapia se permite entrar pacientes con metástasis asintomáticas no tratadas, como son en los estudios Keynote 189 o Keynote 407, no así Checkmate 227 o Keynote 024. La eficacia intracraneal se podría comparar de estos fármacos a la eficacia en la enfermedad extracraneal. Este es uno de los pocos estudios que disponemos, y ya tiene unos años también, publicado en Lancet Oncology, pacientes con melanoma o cáncer de pulmón no microcítico y metástasis cerebrales no tratadas que han recibido pembrolizumab. Solo son 36 pacientes PDL1 positivos, y las respuestas que se consiguen en cáncer de pulmón no microcítico, 33%. Este fármaco fue seguro y activo en cerebro, y una actividad comparable al del resto de la enfermedad sistémica.
Hay algún otro estudio que analiza qué sucede en esta población especial de pacientes con metástasis cerebrales y metástasis cerebrales no tratadas y asintomáticas con ECO01, como es el Checkmate 817, en esta cohorte A1 de poblaciones especiales, y estos pacientes en primera línea reciben nivolumab y pilimumab. En este estudio, bueno, se agrupa en la cohorte A1 los pacientes con metástasis cerebrales no tratados asintomáticos que reciben este esquema, junto con otras poblaciones especiales como aquellos con insuficiencia renal hepática o con HIV positivo. Los resultados de supervivencia global, bueno, pues aquí se puede ver cómo no son tan buenos como los de la población en general, pero bueno, hay una supervivencia de un 47% a un año. Y un poco las conclusiones de metástasis cerebrales e inmunoterapia, datos limitados, porque se han seleccionado los pacientes a la hora de incluirlos en los ensayos clínicos, se han incluido pocos, pero los resultados son positivos, vemos cómo la inmunoterapia es activa y tal vez pues, la necesidad de caracterizar bien el inmunofenotipo de estos pacientes con estas localizaciones de enfermedad y estudiar las interacciones con este sistema inmune para diseñar una estrategia más precisa. Y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Lola. La verdad es que creo que es un caso también muy ilustrativo, ¿no? de lo que pasa cada vez más en nuestra práctica clínica, ¿no? Habitualmente, cuando tienes un paciente en primera línea con metástasis cerebrales, ¿qué tiendes a hacer hoy en día? ¿Tiendes a irradiarle primero? ¿Le empiezas directamente con quimioinmuno? Si ese va a ser el tratamiento que vas a hacer. ¿Cuál es tu acercamiento en este momento en general a los pacientes? Bueno, a mí la verdad es que la radioterapia holocraneal no me gusta mucho el tener que utilizarla. Mi experiencia pues, es de que deteriora mucho al enfermo, a menudo le produce un cuadro de astenia asociado ya a la clínica que él tenía, y en lugar de tal vez mejorar esos síntomas que en todo caso querríamos controlar, porque si no, no me la plantearía en absoluto, pues la verdad es que no suele conseguirlo mucho y deteriora el estado general, obligándote además a mantener un corticoide durante bastante más tiempo de lo que tal vez tú podrías intentar evitar, ¿no? Yo solo utilizo radioterapia holocraneal en el caso de que el paciente esté muy sintomático, con un número de lesiones cerebrales incontables, como era el caso de la paciente, y procuro evitar en todo lo posible el hacerlo. Sí que ha habido casos en donde me he planteado SBRT, pero la mayoría de las situaciones intento durante el tiempo del diagnóstico mantener el corticoide, retirarlo si es posible, antes de empezar un tratamiento que sí que sería de elección de quimioinmunoterapia, porque bueno, la carga tumoral pues en principio se supone que sería pues alta, ¿no? La verdad es que a veces las metástasis cerebrales incluso son un hallazgo, y en los ensayos clínicos nos pasa que nos exigen hacer pruebas diagnósticas a nivel del sistema nervioso central, allí las encontramos. En esos casos, vamos, para mí no hay ningún problema de que si el ensayo, por supuesto, permite que empiece el paciente, pues el paciente no recibe nada a nivel cerebral, porque lo que vamos a intentar es ver efectivamente el efecto del tratamiento también a ese nivel que ya vemos que existe. Carlos, yo creo que si en este momento quizás podríamos pasar al último caso con el doctor Manuel Cobo del Hospital Regional Universitario de Málaga, y luego quizás al final hacer una pequeña discusión en el tiempo que nos quede para todos. Muchas gracias. Manolo, ¿quieres ir empezando? Muchas gracias, Lola. Muy bien. Pues sí. Bueno, en primer lugar, quería agradecer, por supuesto, a la Fundación ECO pues, la invitación para participar en esta interesante y maratoniana reunión.
Yo voy a presentar un caso, pues la verdad es que, bueno, tengo que dar la enhorabuena a mis dos anteriores ponentes, a Marga y a Lola, porque han presentado casos muy interesantes y además bastante bien documentados. Yo voy a presentar un caso un poco más mundano y quizá con no tanto background científico con respecto a la explicación de por qué he tomado la decisión de esto. Y es un caso básicamente de un cáncer de pulmón avanzado con loes hepáticas, es decir, con infiltración hepática y un PDL1 bajo, PDL1 de 0. Bueno, el caso es un varón de 59 años en el momento del diagnóstico, fumador, con un hábito tabáquico de 30 paquetes año, bueno, un antecedente de una sífilis en la adolescencia tratada de curada, y en la exploración, pues un performance status de 1, a pesar del cual pues tenía signos de un síndrome de vena cava superior incipiente con un edema facial moderado y una circulación colateral. El motivo de consulta fue en mayo del 2017, por un edema facial progresivo, tos leve, alguna molestia centrotorácica y un síndrome constitucional moderado, así como una expectoración hematoica leve muy eventual. Él no presentaba ningún dato analítico. En la placa de tórax se evidenció una masa en el lóbulo superior derecho con un ensanchamiento mediastínico, y el TAC, ya a mediados del 2017, pues presentaba esto, una masa en el lóbulo superior derecho de algo más de 5 centímetros, con una gran masa adenopática prevascular que englobaba la vena cava superior, que llegaba hasta 7 centímetros, ¿no? Y había otras adenopatías, pues prevasculares, paratraqueales derechas. El estudio funcional respiratorio bastante bueno, y en el PET-TAC, que ahora lo veremos, pues se apreciaba una masa en el lóbulo superior derecho igual, y este conglomerado adenopático mediastínico prevascular, mediastínico pero también iliar bilateral. Y la broncoscopia que se tuvo que hacer en 2 ocasiones, resultados negativos, y al final se hizo una baja transtorácica que dio el resultado de un adenocarcinoma de pulmón, y pues en ese momento se le hizo con el material que se disponía, que era escaso, mutación del EGFR, LK, ROS1, que fueron negativos, y el PDL1, que se hizo con la técnica del 22-3-3 de DACO, pues también fue negativo. Estas son las imágenes del PET-TAC, donde se aprecia la masa principal y el enorme conglomerado adenopático en situación prevascular, pues con la infiltración de la vena cava, y una adenopatía iliar tanto izquierda como derecha, que es lo que hace que el paciente fuera, cuando se estadió en ese momento como un T2B, ya sabemos que con la nueva clasificación es un T3, N3, por las adenopatías contralaterales, M0. Un síndrome de vena cava superior, y a pesar de todo tenía un estado general aceptable, con mutaciones negativas y un PDL1 de 0. Entonces, el esquema de tratamiento que se aplicó en ese momento pues, fue con quimio-radioterapia concomitante. A pesar de la gran masa que tenía, bueno, pues muy buenas pruebas funcionales, un estado general bueno, y se aplicó pues, tratamiento con radioterapia y en este caso con paclitaxel carboplatina. La dosis de radioterapia llegó a 60 gramos. El paciente, al tener una estabilización, al tener el síndrome de vena cava relativamente estabilizado, pues no se accedió a hacer un tratamiento de radioterápico agresivo, con un fraccionamiento corto, etc., ¿no? Sino que se hizo una quimio-radioterapia pues, estándar, y luego se aplicó, después de haber acabado el tratamiento de quimio-radio, se aplicó 2 ciclos más de tratamiento secuencial. Presentó una esofagitis grado 2 y no tuvo retrasos ni reducciones de dosis. Ya hemos visto de que este esquema se aplica en julio del 2017. Y lo que se evidencia es una remisión parcial pues, bastante importante. Aquí vemos el resultado después de haber tratado con la quimio-radioterapia, donde prácticamente pues, se aprecia signos de pérdida de volumen a nivel del pulmón derecho, pero sobre todo se aprecia la gran disminución tanto de la masa como del conglomerado adenopático, que casi desaparece, aunque todavía quedaba una persistencia de dicha lesión. Bueno, pues el paciente continúa revisiones durante algo más de un año, hasta que en noviembre del 2018 se objetiva una progresión.
y se cultiva una progresión locorregional, es decir, vuelve a crecer una lesión a nivel torácico, donde previamente existía, que vuelve otra vez a comprimir cava, ya se empiezan a ver muchas colaterales, y aparte de esto, pues hay también una progresión sistémica. Hay una masa paravertebral derecha, el lóbulo superior derecho, y ya aparecen nódulos suprarrenales, una LOE en el lóbulo hepático izquierdo de 3,8 centímetros y adenopatías peripancreáticas hasta 2,5 centímetros. Además, hay pues, un empeoramiento del síndrome de vena cava, aunque todavía sigue siendo moderado, y el paciente pues, tiene algo nuevo clínicamente, que es una alteración del campo visual del ojo izquierdo, con una resonancia cerebral normal, pero tanto la eco ocular como el examen oftalmológico pues, detecta metástasis a nivel coroidea en el campo ocular posterior. ¿Qué es lo que se hizo en ese momento? Bueno, pues se hizo una rebiopsia, es decir, bueno, una biopsia de esta localización metastásica nueva, que en este caso fue la hepática, para hacer una secuenciación. La secuenciación que se hizo por Ion Torre, Thermo Fisher, con un panel definido de alteraciones genéticas, pues no se detectó ninguna mutación susceptible de diana terapéutica, y de todo lo que se hizo, pues lo único que se detectó fue una mutación de la P53 y se volvió a hacer un PDL1 que volvió a dar menos de 1% con la misma técnica. Entonces, estas son las imágenes del momento de la progresión después de la quimiorradio, pues, donde se aprecia pues, la gran recidiva a nivel torácico, pues, un conglomerado tanto de la masa como de la adenopatía, la imagen de las colaterales, y luego la lesión a nivel hepático, así como, bueno, pues simplemente destacar la imagen de la suprarrenal y la imagen de la adenopatía peripancreática. Bueno, pues dado que la progresión aconteció más de un año después de haber acabado el tratamiento de la quimio-radioterapia radical, es decir, de la última dosis de platino, pues se propone hacer un retratamiento de nuevo con un esquema basado en platino. En este caso, pues el esquema por el que se optó fue la combinación de quimio e inmunoterapia. Entonces, esquema estándar hoy día con carboplatino pemetrexed pembrolizumab desde noviembre del 2018, y tras 4 ciclos el paciente continuó con tratamiento de mantenimiento con pemetrexed y pembrolizumab. A ciclos repetidos cada 21 días hasta progresión o toxicidad inaceptable. El paciente lo toleró muy bien, lo único que presentó fue una astenia grado 1 en todos los ciclos y no tuvo ni retrasos ni reducción de dosis. Bueno, simplemente el background de esto, pues yo creo que poco tiene que decir, ¿no? Se eligió en este momento, estamos hablando del 2018, pues ya teníamos datos tanto del Keynote 021, que era un fase 2 randomizado, como, bueno, que se obtuvieron datos a largo plazo de supervivencia global, donde ya pues se sabía que había un beneficio significativo en ello, así como los datos del Keynote 189, que este ya sí fue un fase 3 randomizado, donde, bueno, aquí pues incluían pacientes con un PDL1 mayor de 1%, pero también menos de 1%, es decir, negativo, donde, bueno, pues se obtiene con la combinación una mejoría en las respuestas, así como en el tiempo de duración de la respuesta. Y esto se vio en todas las categorías de PDL1. Obviamente, con PDL1 inferior, pues los resultados en global eran inferiores, pero se seguía viendo este resultado de mejoría de respuestas para el brazo de quimio-inmuno, incluso con PDL1 de menos de 1%. Si tenemos en cuenta lo que son las curvas de la duración de la respuesta, pues exactamente lo mismo. Hay un aumento o mejoría en cuanto a la mediana de duración de respuesta, incluso en pacientes con PDL1 de menos del 1%. Y bueno, ya sabemos que hay datos ya maduros de beneficio, que sigue observándose a largo plazo este beneficio en supervivencia global, llegando hasta 22 meses. Beneficio en supervivencia global, pues que se ve en todos los subgrupos de PDL1, tanto de más del 50%, 1,49 o menos de 1%, así como en la supervivencia libre de progresión, donde en el global de los pacientes hay beneficio, y también en cada uno de los subgrupos de expresión de PDL1.
Y lo que sí también, que son datos del año pasado, pues que cuando se subanalizan pues, determinados factores de riesgo, que como son las metástasis cerebrales, de las que ya nos ha hablado la doctora Isla, como las metástasis hepáticas, que ya sabemos que es un criterio de mucho peor pronóstico, se ponga lo que se ponga y se haga lo que se haga. Y sin embargo, pues se vio que en este estudio, pues tanto pacientes sin metástasis hepática como con metástasis hepática, la combinación de quimio-inmuno seguía teniendo un impacto positivo en la supervivencia. Y bueno, pues ahí hubo, claro, un aumento de toxicidades inmunorrelacionadas, pero la inmunoterapia no aumentó las toxicidades relacionadas con la quimioterapia. Bueno, pues volviendo al caso clínico, este paciente, pues después de 4 ciclos, se objetivó una remisión parcial radiológica en el TAC de enero del 2019, que ahora os voy a enseñar las imágenes, así como una mejoría sintomática progresiva del síndrome de vena cava superior y desaparición del defecto de la agudeza visual. Además, había pues, una disminución también de tamaño de la lesión hepática y suprarrenal. Eso estamos hablando del TAC de enero del 2019. Bueno, aquí os muestro las imágenes comparativas de esta evaluación después de los 4 primeros ciclos, donde se aprecia claramente la disminución franca de tamaño de las lesiones torácicas, tanto de la masa como del conglomerado adenopático, de todo este componente, la liberación de la vena cava, la disminución del tamaño de la lesión hepática, así como la disminución del tamaño también de la lesión suprarrenal, que prácticamente casi desaparece, así como de la lesión adenopática peripancreática, que casi también desaparece. La verdad es que no se remitió de nuevo al oftalmólogo a que hiciera una evaluación del fondo de ojo, porque el paciente ya había tenido una prácticamente resolución de ese proceso de la alteración de la agudeza visual. Bueno, con lo cual este TAC era de esta fecha. La verdad que sí que es cierto de que las siguientes evaluaciones, pues prácticamente no ha habido ningún tipo de variabilidad con respecto a este TAC de enero del 2019, es decir, de hace casi ya 2 años, y el paciente pues sigue en curso de tratamiento de mantenimiento con pembrolizumab y pemetrexed, sin ninguna toxicidad acumulativa, sin recidiva de la clínica ni sintomatología y con muy buena calidad de vida. Así que como comentarios, bueno, pues este esquema de pemetrexed, pembrolizumab y platino, pues es un esquema más. En este momento, en el 2018, era el esquema de referencia. Los datos que se habían obtenido pues fueron, la verdad, que muy espectaculares. Hoy día ya sabemos que tenemos otras posibilidades, como la combinación del carboplatino, paclitaxel, beva-atezolizumab. Pero bueno, los resultados en todos los endpoints de este estudio fueron muy relevantes para la combinación de quimio-inmuno y sobre todo tener en cuenta que se obtuvo también beneficio para la combinación de inmuno en pacientes que no tenían expresión de PDL1, PDL1-0 y también con pacientes que tenían metástasis hepáticas, con unos resultados de seguridad y tolerabilidad manejables, con lo cual, bueno, pues este es uno de los esquemas de referencia y la verdad es que con este resultado tan sumamente espectacular, recordad que es un paciente que ya, aunque había hecho 1 año, pero había sido tratado previamente con una combinación de platino. Y bueno, pues esto es lo que nos alienta a seguir con pues, el uso de pacientes de primera línea con unos criterios de pronóstico horrendos. Y ya sabemos que si no hubiera respondido nada, este paciente pues desgraciadamente se hubiera ido en poco tiempo. Y sin embargo, pues este paciente pues prácticamente con una remisión tan espectacular, a casi 2 años del comienzo del tratamiento, pues entra dentro de la esfera de lo que se considera un paciente largo superviviente. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Esto era todo. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias. El caso es muy ilustrativo. Carlos, ¿quieres? Bueno, la verdad es que es un caso ejemplarizante de los beneficios de la inmunoterapia. Quizás por sacar algún tema que puede ser cuestionable, ¿no? El valor del mantenimiento, ¿no?, de pemetrexed en un contexto inmunoterápico, ¿no, Manolo? ¿Estás muy seguro de que eso hay que hacerlo o no? No lo sé.
Bueno, a ver, son los datos que tenemos. Yo estoy casi seguro de que, casi seguro, ¿no? No solamente, no es por intuición, ¿no? Yo creo que son ahí datos, ¿no? Que proponen que bueno, seguir insistiendo en la quimioterapia, porque ya sabemos que el Pemetrexed de mantenimiento pues tuvo los datos que tuvo, ¿no? Pero en el contexto de la inmunoterapia, el seguir insistiendo en la quimioterapia, yo creo que no va a aportar, probablemente no aporte pues este impacto de beneficio e incluso podría ser hasta algo contraproducente, sobre todo en un paciente que sí se ve que está teniendo beneficio con el contexto de inmunoterapia, podría ser contraproducente. Esto obviamente hay que demostrarlo porque los datos son los datos, pero no solamente intuitivamente, sino también con un background científico que hay de muchas publicaciones con respecto a esto, pues bueno, pues es algo que podría ser contraproducente insistir en seguir con la quimioterapia. En la actualidad parecería, ¿no, Manu? Quizás como que la quimio nos viene muy bien para pegar golpes encima de la mesa, perdón por la expresión. Sí. Pero que el mantenimiento igual no lo tengo tan claro por aspectos, aparte de la calidad de vida, etcétera. Por otros aspectos biológicos, como tú comentas, quizás la base racional no esté tan clara en el mantenimiento con quimioterapia. Estoy de acuerdo con que la hipótesis de que a lo mejor la quimioterapia de mantenimiento no necesariamente puede ser de ayuda. Sin embargo, los datos están ahí y en el fondo yo creo que lo cauto sería demostrar que no valen. De hecho, durante el COVID, lo que voy a decir es anecdótico, pero a algunos pacientes le suspendimos el tratamiento de mantenimiento con Pemetrexed, le pasamos más a Pembro cada 6 semanas solo, en una situación muy particular en la que queríamos evitar la neutropenia, el que el paciente acudiera al hospital, etc. Y yo, desde luego, bueno, pues seguro que todos hemos tenido algunas progresiones, nunca tendremos la seguridad de si les hubiera tocado o no y tal. Yo tengo aquí mis feelings, sinceramente. Sí, en este momento es un problema de feelings, como dice Luis. Pero como tenemos que manejarnos con seres humanos, pues los feelings también son importantes, además de la evidencia de los ensayos clínicos. A veces no nos dan todas las respuestas a nuestras preguntas del día a día, ¿no? Lola, ¿tú qué haces en estos pacientes? Pues mira, yo iba a intervenir. La verdad es que he tenido ya un número importante, aparte de que participé en el Keynote 189 y tuve varios casos de toxicidad renal. Y cuando ya llevaba 5 o 6 ciclos de Pemetrexed, decidí suspender Pemetrexed y seguir con Pembro o placebo, no lo sé, en el Keynote 189. Pero pacientes que me fueron fenomenal, que el problema renal se resolvió porque era de Pemetrexed, era aditivo, ¿no? Pero venía del Pemetrexed, y enfermos que están fenomenal. Después, además de los 2 años, siguen bien. En fin, a ver, mi experiencia en el Keynote 189 fue esa, pero después en la práctica clínica, pues también, ¿no? Y hoy, esta mañana, he visto una señora que ha venido con esa toxicidad del Pemetrexed, de los párpados que se te van a reventar, de las piernas con los edemas y tal, y hoy ya estamos, después de haber bajado Pemetrexed, y el pembrolizumab no le estaba pasando nada con él. Entonces, es cierto que yo creo que seguramente a partir de cierto momento igual ya daría igual no mantener Pemetrexed, pero como tú bien has dicho, claro, no lo tenemos demostrado. Y es verdad que los estudios se hacen como se hacen, tienen los resultados que tienen, como se han hecho. Y a veces, pues claro, andar con muchos feelings y poca evidencia, yo no lo sé si debemos entrar en esa dinámica, ¿no? Y a mí también me da miedo. Sí, que en una situación de toxicidad tú tienes que hacer lo que te toca hacer. Y así fue en el ensayo 189, que salió muy positivo. Pero otra cosa es quitarlo de entrada, ¿no? O retirarlo porque sí, cuando el estudio se hizo con mantenimiento. Está bien, sí. Pero también está bien todo lo que estamos comentando, pero también está bien expresar nuestros pequeños comentarios al respecto, ¿no? Porque esto es lo que permite plantear preguntas y avanzar, ¿no? Porque no tenemos que
Es simplemente aceptar unos datos y no hacernos preguntas por lo que es lo más conveniente para los pacientes, ¿no? Pero bueno. Quizás el punto en común de estas visiones es que hay que estudiarlo, ¿no? Claro. Sí, Esa es la historia. sí, totalmente. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Oye, Manolo, la doctora Irla ha sido muy asertiva con la NGS, ¿no? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo andas de asertividad en este tema? Y Bueno, también Jordi Ramona en otras mesas ha sido muy asertivo, ¿no? ¿Cómo andas tú de asertividad? Bueno, nosotros la verdad es que hacemos NGS siempre que podemos, ¿eh? Siempre que podemos. El problema de pulmón, como todos sabéis, es que pues, la muestra es siempre escasa, ¿no? Y nuestra experiencia, la verdad que no son tanto los pacientes que suele tener material tumoral suficiente como para poder hacer la NGS, ¿no? Cuando ya sabéis vosotros que cuando tenemos ensayos clínicos de por medio donde hay que enviar la muestra a central para poder meter al paciente en ensayo clínico, pues esto nos fastidia un poco todo esto, ¿no? Luego, pues recaptamos la muestra pues para ver si queda material, para enviarla a la NGS. A veces intentamos hacer una biopsia extra, pero la verdad es que no lo hacemos con todos los pacientes, pero yo creo que esto, pues, no sé, yo creo que debería implementarse dentro de la medida de las posibilidades, implementarse todo lo que se pueda. La verdad es que hemos captado con el NGS alteraciones genéticas que no eran previsibles, que hemos podido reconducir a pacientes bien de forma asistencial o bien a ensayos clínicos, y la verdad es que yo trato de diversificar esta muestra para la NGS y para cualquier tipo de estudio clínico, ¿no? Nosotros particularmente pues tenemos una facilidad, ¿no? Tenemos adherido a la universidad pues un secuenciador que podemos enviarla de forma local con un panel de 50 y algo genes, ¿no? Y con el Ion Torrent, y la verdad es que pues tenemos bastante afinidad. Muy bien. Y un poco invadiendo la mesa anterior, a Lola y a Manolo. ¿Qué opinas? ¿El tratamiento hasta la progresión o tratamiento con duración finita? ¿Qué hacéis? Más que qué opinéis, ¿qué hacéis? ¿Qué hacemos? Bueno, Lola. No, te dejo. Bueno, a ver, siendo escrupuloso, pues tendremos que hacer lo mismo que hacen en los ensayos clínicos pivotales, ¿no? Si un ensayo clínico pivotal lo hace hasta 2 años, pues la verdad es que es difícil ir más allá de lo que se plantea la recomendación según el ensayo pivotal. De hecho, es que prácticamente al tratar a un paciente con inmunoterapia, quimioinmunoterapia, pues para poder hacerlo se nos es muy escrupuloso en cuanto a los criterios de inclusión, ¿no? Todo lo del PS, los corticoides previos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto pasa un poco igual. Mi experiencia es que cortar o no cortar después de 2 años depende. Y depende de condiciones clínicas y depende de pues, ese feeling clínico que tú tengas con un paciente concreto. Yo creo que no hay ningún problema, sinceramente no hay ningún problema cuando tenemos datos de que después de 2 años hemos conseguido una remisión completa. Y aunque no sea una remisión completa radiológica tal cual, pero si hay evidencia de que no hay una actividad celular, pues por el medio que tú quieras, ¿no? Por biopsias o por PET, ¿no? Pues yo creo que se puede parar sin ningún tipo de miedo, ¿no? El problema es cuando seguimos viendo que un paciente tiene enfermedad activa. Yo mi experiencia cuando he parado, tanto en primera como en segunda línea con un paciente que todavía tenía enfermedad activa, ha sido regular. Y ha sido regular porque en el momento de que el paciente ha progresado, al reintroducir la inmuno, no ha respondido, ¿no? Hay varias teorías con respecto a esto, pero esto es así. Yo particularmente, por ejemplo, en mi experiencia más llamativa, es que tengo un paciente de LOAC que está con atezo y lleva casi 8 años. Y le sigo poniendo el atezo. ¿Y esto por qué lo he hecho? Porque tiene una masa pulmonar que todavía muy pegada al mediastino, que sé que está activa. No solamente porque capta en el PET, sino porque se ve que eventualmente crece un poco, luego vuelve a bajar, no hace ni progresión ni respuesta, pero lleva 7 años haciendo esto.
sé que está activa y a mí me da miedo quitárselo porque me da la impresión de que en esta actividad, como se lo quite, pues estos crecimientos que hace eventuales, ¿no? Que supongo que tendrá una explicación biológica pues muy particular de que siga habiendo pues un cierto crecimiento tumoral que se vuelva a controlar con la infiltración linfocitaria, etcétera, ¿no? Pero la verdad que es evidente, ¿no? Estos crecimientos, disminuciones que son pues un poco aleatorios en el seguimiento, ¿no? Pues yo a este paciente no se lo he quitado. Está muy bien, Bueno, tiene toxicidad acumulativa de casi 8 años. Manolo, tenemos que ir cortando, perdona que te Disculpa. interrumpa un pelín. La autora... Nada, voy a ser muy breve, que ya no entiendo que tenéis que pasar al siguiente. Yo a los 2 años, normalmente, el que tiene suerte de llegar a los 2 años, suspendo tratamiento porque así lo hacen los ensayos pivotales, ¿no? Y es verdad que los empezaron haciendo los de Pembro, pero también están haciéndolo ya prácticamente todos, ¿no? Y yo creo que faltan los estudios que comparen hasta progresión versus Red Challenge y con otras características que habría que contemplar, pero de momento lo que hacen los ensayos pivotales. Bueno, muchas gracias, Lola, muchas gracias, Manolo. Luis, tenemos que acabar porque tú ahora tienes que presentar al doctor Carlos Cordón, ¿no? Llevamos solo 5 minutos de retraso, pero no podemos prolongar esto más. Vale. Muchísimas gracias a los 3 colegas. Sois estupendos. Gracias. Siempre. Muchas gracias. Habéis presentado 3 casos donde, bueno, hace 3, 4 años, ¿quién nos diría que veríamos este tipo de pacientes, ¿verdad? Con Totalmente. evoluciones y de respuestas. Muchísimas gracias a la investigación y a la innovación que nos ha permitido incorporar en la práctica asistencial este tipo de tratamientos que, bueno, es increíble. Tenemos muchísimas preguntas que responder, pero el sentido común de nuestros clínicos nos ayuda a no cometer graves errores. Muchísimas gracias por trabajar y por cuidar de nuestros pacientes. Un abrazo y ahora seguimos con el doctor Carlos Cordón. No os lo perdáis. Vale. Luis, adelante.